La producción primaria por organismos fotosintetizadores está limitada, había dicho, por dos factores fundamentalmente, que son la existencia de luz solar y la existencia de nutrientes. Esos nutrientes son derivados del nitrógeno, del fósforo, del carbono fundamentalmente, y una mayor producción primaria está vinculada directamente con esa posibilidad, que los organismos fotoautótrofos puedan incorporar luz y nutrientes para desarrollarse, crecer, procrearse. Entonces, una de las cosas que tenemos que estudiar cuando estamos hablando de Antártida es si existe esas condiciones para que los organismos puedan producir. Hemos dicho que la luz es muy limitada a cierto periodo del año. Lo que no hemos hablado todavía es qué pasa con los nutrientes. Los nutrientes básicamente se originan en la descomposición de la materia orgánica por bacterias, es lo que se conoce como remineralización, y también por la producción derivada, digamos, de los elementos minerales en sí mismos, ¿sí? Existe una mayor cantidad de nutrientes en general en los ecosistemas marinos en ambientes próximos a los continentes. ¿Por qué? Porque muchas veces la abrasión por los vientos transportan minerales en grandes cantidades pero en pequeño tamaño y los depositan en la superficie del mar, y además la actividad biológica en esos lugares es bastante intensa y entonces los nutrientes están bastante disponibles en las costas. Pero además los nutrientes dependen de cuánto, la existencia de nutrientes dependen de cuánto se los use y de las condiciones del océano, ¿sí? Un mayor uso de nutrientes va a propiciar una escasez de nutrientes y un menor uso, por supuesto, una mayor disponibilidad. Los nutrientes, al mismo tiempo, la existencia de nutrientes depende de las condiciones de la columna de agua. La columna de agua, a lo largo de decenas o cientos de metros de profundidad, puede estratificarse. Esa estratificación significa que hay una diferencia en cuanto a las densidades de la columna de agua. O sea, masas de agua menos densas van a quedarse en la superficie y masas de agua más densas, más pesadas, van a precipitar. La densidad de la masa de agua depende de la temperatura, mientras más fría, más densa, y de la salinidad, mientras más salina, también más densa. Una de las cosas que ocurre es que la temperatura de la masa de agua está regulada por la existencia de rayos solares. Son los rayos solares quienes las hacen más calientes. En la Antártida el agua es permanentemente fría, entonces la temperatura es homogénea, uniformemente a lo largo de los decenas o de cientos de metros, fría. Hay una leve diferencia en cuanto a la temperatura, a diferencia de lo que ocurre en áreas ecuatoriales o tropicales, en donde el sol calienta permanentemente la superficie del océano y se forma una masa menos densa en la superficie, que es una masa permanente. Entonces, el océano en esas latitudes bajas está permanentemente estratificado porque existe una capa menos densa, más caliente en la superficie y una masa previsiblemente más densa y más fría a cierta profundidad. En la Antártida nosotros tenemos permanentemente una mezcla de las capas. Casi nunca tenemos esa estratificación. Entonces, los nutrientes están uniformemente distribuidos en la masa de agua. Tenemos nutrientes para la producción primaria a lo largo de todo el tiempo, de todo el periodo anual. Sin embargo, hay algunos nutrientes que en pequeñas proporciones son necesarios, fundamentales para los procesos de producción primaria. Uno de esos nutrientes es el hierro. El hierro sí escasea en la Antártida, precisamente por la falta de abrasión por cuestiones de viento o de transporte por vía fluvial hacia los océanos. O sea, recordemos que el continente antártico está totalmente cubierto de hielo y entonces las aguas que circundan el continente antártico son escasas en hierro y eso es un elemento que sí limita la producción primaria.